Hoy estamos aquí para presentar el informe de la Casa a la Mesa de Diálogo Social, que es un informe que presenta las conclusiones y las recomendaciones fruto de un microproyecto subvencionado por el programa Abriendo Mundos, Mujeres Migrantes, Mujeres con Derechos, y que lo que pretendía era establecer 6 jornadas de diálogo social en las que participaran trabajadoras del hogar migrantes, empleadoras y entidades sociales que se dedican a la intermediación en este sector sin ánimo de lucro. Lo que pretendíamos con esas jornadas era crear precisamente esos espacios de diálogo y esos espacios de encuentro en una posición de igualdad entre esos 3 actores que tienen una gran importancia en este sector actualmente, donde debatiéramos 5 bloques que desde nuestro punto de vista son 5 de las claves que hay que debatir en este sector precarizado desde la propia legislación del empleo de hogar. Los 5 temas que se trataron fueron, por un lado, las condiciones laborales de este sector, que como sabemos es un régimen especial que establece derechos y prestaciones sociales inferiores a los del resto de trabajadores y trabajadoras de este país. Basta ya de mantener un régimen que permite ese contrato laboral, verbal, que en el caso de las mujeres migrantes además dificulta mucho a la hora de conseguir el arraigo, tanto social como laboral, porque es muy difícil probar que existe una relación laboral si yo no tengo ningún tipo de documento o de papel que establezca que estoy trabajando en esa casa. O no tengo ningún tipo de garantía ni de papel que me diga a qué condiciones habíamos llegado o a qué condiciones habíamos acordado. Entonces, al final, pues el salario que habíamos acordado hoy, mañana puede cambiar. Las vacaciones que habíamos acordado, mañana pueden cambiar. Es una situación de inseguridad provocada por la propia legislación, que es bastante vergonzoso que en nuestro país mantengamos esta legislación. En segundo lugar, sí que se habló de hacer una regularización extraordinaria de las trabajadoras migrantes en este sector que se encuentran en situación irregular. Porque aunque pasemos al régimen general, si sigue existiendo una gran bolsa de mujeres que se encuentran en situación irregular, al final, ¿qué ocurre? Que el paso al régimen general deriva al final en un incremento del dinero que hay que pagar por la seguridad social. Y las familias empleadoras son familias empleadoras, no son empresas, pero están actuando como empleadores. Ese es un poco el juego que tenemos que romper. Facilitar los sistemas que eviten la irregularidad. No es normal mantener un sector con el volumen actual de economía sumergida que tiene el sector del empleo de hogar, donde hay casi 300.000 personas dadas de alta en ese régimen, pero si analizamos la encuesta de la EPA, donde se dice cuántas familias tienen a una persona trabajando en sus casas, las cifras son cercanas a 800.000. Es decir, que estamos hablando de prácticamente 500.000 de personas en economía sumergida. ¿Las razones por las que están en economía sumergida? Muchas, porque son mujeres en situación irregular, pero luego hay un gran sector que realmente, bueno, primero la propia legislación hay veces que impide el darte de alta en la seguridad social, con lo cual está incentivando esa irregularidad en el sector, y luego realmente lo que ocurre es que con las prestaciones sociales actuales, con los salarios actuales, las jubilaciones o las pensiones que tú puedas obtener en este sector son tan precarias y tan ridículas que no merece la pena pagar la seguridad social. Es así de triste, pero real. Con lo cual, si queremos afrontar y acabar con esa economía sumergida, que es algo que beneficiaría a toda la sociedad española en general, tenemos que empezar a establecer sistemas que faciliten la regularidad del sector. Entonces, no puede ser que un sector tan vulnerable como este y con unas condiciones legales tan precarias y que la propia sociedad todavía no tenemos en la mente que esto sea un trabajo, el papel de los sindicatos es fundamental. Por un lado, desde un punto de vista laboral, pero en segundo lugar, desde un punto de vista de igualdad. Los sindicatos trabajan por la igualdad entre la mujer y el hombre y, por lo tanto, tienen que abordar este sector con una prioridad absoluta y eso lo tienen que hacer ya. Y, por último, generar una conciencia ética individual. De acuerdo, el régimen especial es precario, discrimina, es horrible, pero la relación laboral que se da en el ámbito privado entre el trabajador y la empleadora no tiene por qué basarse en esos mínimos. Tú puedes poner unos mínimos muy por encima de lo que establece esa legislación. Y nosotros y nosotras, como familias empleadoras, tenemos que empezar a valorar este trabajo como lo que es un trabajo fundamental para la propia supervivencia del ser humano. Es decir, es la base de todo el sistema. A pesar de que no lo valoremos, lo seguimos teniendo escondido, es absolutamente la base del sistema. Pensemos en una huelga de cuidados. Pensemos en una huelga donde todas las trabajadoras del hogar estén una semana sin trabajar, de huelga.
y pensemos si verdaderamente se bloquearía o no se bloquearía el sistema. Se bloquearía. Entonces, esa idea sí que me parece importante. Por otro lado, lo que sería toda la parte de capacitación y profesionalización del sector, si es necesario, si no. Estamos metiendo en un mismo saco a mujeres que trabajan como empleadas de hogar en lo que son tareas de limpieza, con el cuidado de niños, con el cuidado de ancianos, con el cuidado de personas dependientes. No es lo mismo cuidar a una persona mayor que se ha roto la cadera que cuidar a una persona con Alzheimer. Son trabajos totalmente distintos que requieren capacidades totalmente distintas y que por lo tanto tendrían que tener salarios totalmente distintos. Pero todo está en el mismo pack. Y casualmente lo metemos en el mismo pack con este régimen especial que discrimina, que precariza y que establece derechos inferiores a los del resto de los trabajadores. No lo metemos en un pack con régimen general, no. Nos vamos siempre a la vulnerabilidad, ¿no? A la precarización. Entonces, en ese sentido, sí que nos parece muy importante, en primer lugar, fomentar la conciencia del trabajador profesional. O sea, no estamos hablando, no es una ama de casa en una casa ajena, no. Es un trabajo digno que tiene unas condiciones laborales y una serie de derechos y de deberes que hay que respetar. En segundo lugar, tenemos que tomar conciencia precisamente de eso, de que lo que estamos hablando aquí es de una relación laboral. ¿Es un poco especial? Sí. ¿Por qué? Porque se desarrolla en un hogar, porque hay un nivel de confianza, porque estoy dando las llaves de mi casa, porque estoy dejando a mis hijos con... Pero precisamente por eso, o sea, precisamente porque requiere una confianza especial que no se da en el resto de sectores, tendríamos que cuidar, nunca mejor dicho, más a la trabajadora que en otros sectores. Dejemos ya el discurso de que estos son capacidades innatas a las mujeres y que no hace falta formarse. Sí que nos podemos formar y en ese sentido, a la hora de establecer esos programas formativos, diferenciemos las tareas, diferenciemos los puestos de trabajo, diferenciemos las tareas de limpieza del cuidado de niños y del cuidado de ancianos y del cuidado de personas dependientes. Esa formación tenga un impacto en el salario, porque una de las cosas que sí que salían todas las jornadas es, ¿la formación sirve? Sí, pero para encontrar trabajo. Es decir, pues entre una persona A y una persona B, cojo a la persona que tiene, pues estudió medicina en su país, genial. Me viene genial para mi abuelo, que está un poco, pues me viene súper bien. Pero vas a cobrar lo mismo que si no tuvieras esa formación. Eso no puede ser, porque en el resto de sectores no pasa. También digo... En tercer lugar, analizamos también ese factor humano y de relación que existe en este sector, especialmente en el caso de las trabajadoras que trabajan en régimen interno. Cuando se produce esa incorporación laboral, fundamentalmente aquí hablamos de las mujeres migrantes, sobre todo si acaban de llegar, evidentemente hay muchas mujeres que según llegan a España entran a trabajar en una casa. La mayoría, si están en situación irregular, en régimen interno. Por lo tanto, son mujeres que según llegan están en una casa. Toda la red social que tienen es la familia empleadora. Imaginémonos que nos vamos nosotros a un país que según aterrizamos nos meten a trabajar en una casa y solo conoces de todo el país a tu jefe o jefa. Es la única persona que te puede dar ayuda, pero al mismo tiempo es tu jefa, con lo cual es una relación desigual, es una relación de poder desigual. Eso tenemos que romperlo, hay que combatir ese aislamiento y en ese sentido tenemos que crear esos espacios de encuentro. Las trabajadoras que se vean que aparte de trabajadoras son personas que tienen una vida más allá de ese trabajo y por otro lado que las familias empleadoras también vean eso, que es que esas trabajadoras tienen una vida más allá de ese trabajo y esa hora que estamos pidiendo de repente un día puede provocar una hora menos de esa mujer con su familia y los derechos de las mujeres tienen que ser iguales independientemente de su lugar de origen. Tratamos también el tema de las cadenas globales de cuidados, es decir, ese nuevo fenómeno de todas esas mujeres que vienen de esos países de origen a cuidar a nuestros niños y a nuestros mayores aquí, dejando a sus niños y a sus mayores en manos de otras mujeres otra vez. Es decir, son cadenas globales de cuidados donde los hombres están sistemáticamente fuera. No están. Y eso también salió en las jornadas. Yo preguntaba, pero ¿y con quién? ¿Y te has venido y con quién has dejado a tus hijos? Yo con mi madre, yo con mi hermana. Yo con mi prima. ¿Pero tu marido? Sí, pero con mi marido no los dejo. Somos nosotras mismas a veces también las que entramos en ese juego. ¿Qué pasa? ¿Que ellos no son padres de esos niños? Claro que sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que está pasando? Que seguimos sin abordar la organización de los cuidados, ni aquí, ni allí, ni en ningún país. Y por otro lado, apoyar también a la mujer en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Sobre todo, por ejemplo, en los casos de reagrupación familiar es muy importante esas
madres que a veces cuando reagrupan a los niños, que ya no son niños, que cuando llegan son adolescentes, esas familias que se encuentran en el aeropuerto después de 8, 9, 10 años y no se conocen. O sea, tened en cuenta que ese choque es muy fuerte y por parte de las instituciones públicas tendrían que apoyar mucho más esos procesos de reagrupación. Y por último, el propio papel de las organizaciones de intermediación, es decir, hasta qué punto nosotros podemos controlar o no controlar ese respeto de la legalidad, podemos, con los recursos limitados que tenemos y la cantidad de trabajo que tenemos, asumir esa supervisión de las relaciones laborales en las que intermediamos. No se pueden ejercer si trabajas como empleada de hogar, por ejemplo, en régimen interno. Por ejemplo, si tú quieres